ventajas en torno a este tema. Ah, chicos, antes de empezar, me preocupa mucho que algunos tengan algunas dudas con la aplicación, con Edmodo. Por favor, si tienen preguntas con eso, que me las hagan ahora. Con las actividades que les he mostrado en Edmodo, si alguien tiene duda con las actividades también, algo, ¿no? No, Ok, profesor no se escucha. Felipe tiene problemas de audio. eh, ¿Alguien más puede confirmar que yo tengo problemas de audio? no, o sea, por lo menos No, no. yo lo escucho bien. Ya. Felipe, entonces en Quizás ese la caso, señal de él. sí, Felipe, en ese caso quizás sea problema tuyo. Ah, y otra cosa, por favor vayan colocando su nombre en el chat para tenerlos considerados en lista. Eso es súper importante. Muchas veces, y yo creo que la gran parte del tiempo me pasa que no tengo en el chat, o sea, no tengo en el chat el nombre de todas las personas que estuvieron en la clase. El día de hoy también nos va a acompañar, como ya se está haciendo un poco ya más recurrente, que mi Rosita también nos acompañe en esta clase, ¿ya? Para que también lo tengan en consideración. Por si alguno quiere hablarle también en el chat privado a la Miss, no hay ningún problema en ese aspecto. Entonces, eso, chicos, yo les voy a hablar de un episodio, más que del en sí el debate que se puede armar en torno, o sea, vamos a empezar hablando de un episodio y después vamos de alguna manera a extrapolarlo a todo el debate que se formó en torno a la conquista de América, ¿ok? Porque la conquista de América, chicos, significó en el pensamiento europeo un cambio de mentalidad absoluto. O sea, es que imagínense, por darse cuenta de que en el mundo hay otro continente, descubrir algo así nuevo es algo bastante grande y bastante inimaginable, por lo menos para nuestra concepción en la actualidad, porque nosotros ya tenemos esas bases del juego bastante definidas. Pero para su época fue la gran noticia, por cierto, fue lo que significó un cambio de antes y después. Entonces, cuando se descubrió América, por lo menos cuando yo digo se descubrió América, me refiero a la perspectiva europea, ¿cierto? Cuando se descubrió América, lo primero que se preguntaron fue, ¿qué hacemos con este territorio, amigo? ¿Lo dejamos ahí tirado? ¿Vamos y lo conquistamos? Si vamos y lo conquistamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Etcétera. Entonces, estas preguntas eran las que se hacían los grandes pensadores en aquella época. Entonces, esto significó también una reorganización del derecho jurídico que existía en la época. Tenemos que recordar que, bueno, la civilización europea había evolucionado hasta el punto tanto de tener un sistema jurídico, cosa que en América ni siquiera soñábamos, ¿cierto? Porque éramos tribus principalmente cazadoras, o sea, tribus sedentarias en algunas partes, pero también existían tribus nómades, entonces todavía no teníamos ese sistema tan refinado como un sistema jurídico como el que existía, ¿cierto?, en esa parte de Europa. Entonces, eso es súper importante igual para que lo tengan en consideración. Espérenme un momento, espérenme un momento. Entonces, chicos, en torno a este debate se formaron dos teorías, ¿ok? Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Que no puedo minimizar esto, estoy entrando en pánico. Eh, ok. Acá, cierro acá, abro acá, esto. Ya, ahora sí. Entonces, chicos, yo les voy a hablar un poco de la controversia de Valladolid. ¿Qué fue la controversia de Valladolid? Fue principalmente una reunión que tuvieron dos grandes pensadores de la época, ¿ok? El encuentro que se producirá entre la civilización europea occidental y la americana generará una serie de relaciones que llevará a la modificación de ambas, pero sobre todo de esta última, donde el enfrentamiento militar y tecnológico se presentará de manera desigual, como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Quedando la conquista de América como una historia de vencedores y vencidos, dando como resultado el que unos lograran imponer su dominio sobre los otros. Yo creo que eso es innegable, ¿cierto? El descubrimiento del Nuevo Mundo generó un impacto tremendo en áreas como la economía, la política, lo social y las geográficas. Y además tuvo una implicancia en lo que respecta al ordenamiento jurídico, ya que se buscó de dotar de fundamentos jurídicos, ¿cierto?, la conquista de América. Y en torno, ¿cierto?, a este ordenamiento jurídico, chicos, tenemos dos leyendas, ¿ya? Me interesa que memoricen las dos. Una fue la leyenda rosa y la otra fue la leyenda negra, ¿ya?
¿Cuál fue la leyenda rosa? La leyenda rosa, chicos, fue la leyenda que de alguna manera defiende la conquista de América, como que era necesario que nos conquistaran a nosotros los americanos debido a las características culturales que nosotros presentábamos, como que de alguna manera defiende esta leyenda rosa, ¿cierto? Defiende el impulso desarrollador y civilizador que tuvo Europa acá en América, específicamente los españoles. Y la leyenda negra es su contratesis, ¿cierto? Su contraparte, que denuncia los abusos que ocurrieron acá en América, ¿cierto? El genocidio, la violación de los derechos humanos, las masacres, las torturas, la esclavitud que hubo acá en América Latina, ¿cierto? Es denuncia y forma parte, ¿cierto?, de esta leyenda negra. Son las apreciaciones negativas y por su parte, la leyenda rosa son las apreciaciones positivas. Acá de alguna manera también podemos hacer un poco el juego entre lo tangible, lo real y lo ficticio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, este ideal de la leyenda rosa es súper ficticio, como que de alguna manera está en la mente, ¿cierto? Como que está la nobleza, está el ideal de ser una persona culta, está el ideal de ser una persona, de alguna manera, con un honor, ¿cierto? Que se tiene que hacer valer, pero eso es como que se queda más que nada en la teoría. No obstante, ¿cierto?, los abusos y las violaciones de los derechos humanos sufridos por los indígenas, el genocidio de las culturas americanas, ¿cierto?, es algo mucho más real y palpable en el sentido de que, por ejemplo, existen en la actualidad estas minorías de culturas étnicas, pero como sabemos son minorías. Entonces, de alguna manera, también se da esa característica de esta leyenda negra. ¿Ok? Y estas son las dos principales teorías que se dan en torno a la discusión de cómo fue la conquista de América. ¿Ok? Entonces, esta situación o este acontecimiento, la gravedad de esta situación en torno a los indígenas obligó, bueno, aquí yo quiero poner un paralelo, porque yo creo que aquí hay mucha gente que dice, pucha, a nosotros me hubiera gustado que nos hubieran conquistado, por ejemplo, los ingleses, como fue el caso de Estados Unidos. Y así, si nos hubieran conquistado los ingleses, todos seríamos rubios, ¿cierto? De 1,80 m, con ojos azules y bla, 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 y hablaríamos inglés y todo el tema, ¿cierto? Como que yo creo que a mucha gente igual le hubiera gustado eso. No obstante, yo considero eso igual un poco hipócrita, ¿ya? Porque de alguna manera igual estás diciendo que te hubiera gustado que fueran conquistados, como que no estás poniendo de alguna manera en juego que igual hubieras tenido que pasar por ese genocidio y por esa masacre cultural que sufrió América Latina, ¿sí? Entonces también si alguien apoya esa teoría, no veo el por qué no apoye la teoría de que era necesario de que los conquistaran los españoles. Yo quizás probablemente se van a enojar mucho con esto y me van a funar, pero estoy de acuerdo con que era necesario la conquista de América, porque estábamos muy atrasados. No quiero decir con esto que estoy justificando la violencia que hubo con la conquista de América Latina, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero era necesario, ya que nosotros nos llevaban años de tecnología, nos llevaban años de progreso, y era necesario que ese progreso fuera implementado acá en América lo más pronto posible. Ahora bien, que ellos se aprovecharan de esa situación de poder que tenían es otro tema, es absolutamente algo absolutamente diferente, lo cual por supuesto que no comparto, ¿ok? Pero, insisto, era necesario, por lo menos en mi concepción de verlo. ¿Ok? Entonces, la gravedad de la situación de los indígenas obligó a la corona española a encontrar una manera justa de efectuar la conquista. Como que los tipos se dieron cuenta de que en verdad no era tan correcto lo que estaban haciendo, entonces intentaron justificarlo, ¿ok? Intentaron justificar su presencia en América. Por ello, el rey Carlos V, muy buen rey, de hecho creo que fue el rey con el cual la corona española alcanzó su punto más álgido, por si quieren investigar su vida, digo yo, algún rey que valga la pena investigar, ¿cierto? Ordenó que una junta de consejeros decidiera el método para tratar a los indígenas. Ante ella se presentaron los dos mismísimos, ¿cierto? Las contratesis, los que estaban, los puntos opuestos, como quieran llamarlo, el blanco y el negro, el yin y el yang, como quieran colocarle, los dos tipos, los más bacanes, los pensadores más bacanes de la época. Y estos fueron Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿ya? Quienes defendieron posiciones opuestas sobre la naturaleza de los indígenas y el derecho de España a dominarlos, lo que dará lugar a un interesante debate. Y ese interesante debate, ¿cierto?, es la controversia de Valladolid, la Junta de Valladolid, la cual se da en Valladolid, España, ¿cierto? Y es organizado en el colegio, es organizado por el Consejo de Indias, ¿cierto?, el cual se encargaba de todas las labores de Europa acá en América, ¿cierto?
que tuvo lugar en 1550-1561, perdón, en 1550-1551, en el Colegio San Gregorio de Valladolid. Ajá, para que no digan que los colegios no sirven de nada. Se dio un debate súper interesantísimo en esa época, el cual opone dos vistas, perdón, distintas de concebir la colonización en América. La de Fray Bartolomé de las Casas, quien defiende el derecho humano de los indígenas, y la del filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, el cual quiere legitimar el dominio de los españoles sobre los indígenas. A ver, la historia se ha encargado de alguna manera de favorecer la visión de Juan Ginés, o sea, perdón, de Bartolomé de las Casas. Pero a mi parecer, y quizás no sea una opinión muy popular, ¿cierto? Yo pienso que Juan Ginés de Sepúlveda era la persona que tenía la razón. Y, y sí, Juan Ginés de Sepúlveda era un misógino, era un machista, era todo lo que tú queráis, pero yo pienso que tenía una concepción mucho más objetiva de cómo se tenía que emplear la colonización de América. Recuerden que yo estoy a favor de la colonización. Eso es muy importante. El Fray Bartolomé de las Casas también está a favor de la colonización, pero de una manera mucho más pacífica. No obstante, él no entiende que el encuentro entre dos culturas que están a años de conocimiento y de procesos que tienen que enfrentar, iban a estar en constante pugna, iba a haber guerra sí o sí, nos colonizara quien nos colonizara, obviamente los mapuches no iban a querer que colonizara su tierra. Entonces, es súper importante eso para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Entonces, como que la historia se ha encargado de alguna manera de colocar a Bartolomé de las Casas como en una posición privilegiada. Es decir, como que se le ha dado la razón muchas veces, como que el tipo era muy pacífico en ese aspecto, y por su parte Juan Ginés de Sepúlveda era como el malo, ¿sí? Yo cataloguen como el malo, no me interesa, yo voy a estar como el malo de la película, ¿ok? Entonces, y Juan Ginés de Sepúlveda era muy estricto, de hecho, cuando uno lee los que dice, las cosas que dice, uno dice, ¿cómo este tipo dice esas cosas como que no tienen ningún sentido? Pero para la época, lamentablemente, sí tenían mucho sentido, ¿ok? Por su parte, pero ¿cuáles eran las tesis que defendían? Bartolomé de las Casas veía a los indígenas como iguales a los españoles, con los mismos derechos, con los mismos privilegios, los veía como seres humanos igual a los españoles, ¿cierto? Y como dice la Biblia, como dice en la religión católica, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿cierto? Entonces el tipo como que argumentaba eso, ¿ok? Para el proceso de colonización en América, recuerden que estamos hablando de eso, ¿ya? Y Juan Ginés de Sepúlveda, por su parte, defendía la guerra justa. Él encontraba que los indígenas eran personas idólatras, eran personas paganas, como que tenían sus propios dioses y como que no iban a querer dejarlos, y por lo tanto también los veía como seres inferiores. Suena muy duro lo que estoy diciendo, chiquillos, pero quiero que por favor lo vayan matizando. Yo de ninguna manera estoy diciendo que los indígenas eran seres inferiores. O sea, sí, estoy diciendo que eran seres inferiores, pero por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de razas, de ninguna manera, ¿ok? Por cuestión de tiempo. La gente que había pasado el proceso en Europa llevaba mucho más tiempo con las instituciones que la gente que había enfrentado este proceso en América, que todavía estábamos siendo tribus. Por eso me refiero a que eran inferiores, por cuestión de tiempo, no por otro tipo de cuestión, ¿ok? Súper importante dejarlo claro. Entonces, en la Junta de Valladolid se formó este debate, ¿cierto?, organizado por el Consejo de Indias. El propósito declarado de esta discusión, ¿cierto?, era cómo se debía proceder con los descubrimientos de conquista y de población del Nuevo Mundo frente a los nativos. Juan Ginés de Sepúlveda defendía que la guerra que llevaban los conquistadores españoles a los indígenas era justa, acusándolos por sus pecados e idolatría. Para él, los indios eran seres inferiores que pertenecían a otra categoría. Le correspondía entonces, por su parte, a Bartolomé de las Casas, defender la opinión según la cual los indígenas son iguales a los españoles y que debían de beneficiar de un trato más humano. Ahí están las dos posiciones del debate, ¿ok? Quiero que las tengan claro. Los argumentos de Sepúlveda se apoyaban en el mando evangelizador que Cristo dio al Papa y al Rey católico. Según él, el derecho de tutela implica la servidumbre, perdón, del indígena. Calificaba las prácticas culturales de los pueblos indígenas como antinaturales. Con eso no estoy para nada de acuerdo con él. En cuanto a Bartolomé de las Casas, demuestra la racionalidad de los indígenas a través de su civilización. ¿Ok? Vayan escuchando, por favor, y vayan poniendo atención a los dos puntos, a las dos tesis, porque me interesa después qué opinen. Al final, no hubo conclusiones al debate, al final no llegaron a ninguna conclusión, ya que los jueces no llegaron a pronunciarse. Pero la historia, ¿cierto? Como conocemos la historia como tal, le ha dado una mayor fama a Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Quien permitió detener todas las guerras de conquista,
hasta que se determinase el vencedor del debate. En 1556 se publicaron instrucciones en las que se afirmaba que solo se podía hacer la guerra en legítima defensa, ¿ok? Ese fue como el consenso entre que se llegó entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Que la guerra se podía hacer la guerra, pero solamente se podía hacer en legítima defensa. Y ese es un tema bastante interesante, si lo tienen en consideración, porque, por ejemplo, en la actualidad existe la defensa por legítima defensa en el sistema judicial, ¿cierto? Entonces, es un tema que hasta el día de hoy como que igual impera. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y antes de que se forme el debate, ¿cierto? Yo les voy a citar palabras del mismo Juan Ginés de Sepúlveda y palabras del mismo Bartolomé de las Casas, ¿ya? Esto era lo que decía Juan Ginés de Sepúlveda en 1547. Por favor, escuchen. Con perfecto derecho, los españoles imperan sobre los bárbaros del Nuevo Mundo e islas, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos, y las mujeres a los varones. ¡Uy, qué hombre más funable! Habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles y gentes clementísimas. ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros tales que apenas merecían el nombre de seres humanos en hombres civilizados en cuanto pueden serlo? Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles, y a ellos ha de serle todavía más provechoso que a los españoles, y se rehúsa nuestro imperio, podrán ser obligados por armas y aceptarles, y será de esta la guerra. Como antes hemos declarado con autoridad de los grandes filósofos y teólogos justos por la ley natural, la primera razón de la justicia de esta guerra de conquista es que siendo por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir al imperio de lo que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, imperio que les traería grandísimas utilidades, magnas comodidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma. Eso es lo que decía este tipo, bastante funable la verdad, no les voy a mentir. ¿Y qué decía Fray Bartolomé de las Casas? ¿Ya? Para mí este tipo es un populista. Después de muertos, robados, angustiados, atemorizados y escandalizados, cautivos, sus mujeres e hijas violadas y deshonradas, y puestos en odio de la fe y de la religión cristiana, que son todas estas obras de los soldados, ¿qué allanamiento del camino será este que el doctor Juan Ginés de Sepúlveda ha inventado? Si no fuere allanar y asegurar los robos y cautiverios e usurpaciones violentas que hubieran hecho, y esto en todo lo que pretenden los tiranos, ¿qué fruto podrían hacer después de cometidas estas obras tales los clérigos de buena vida y frailes, como dicen que hacían los apóstoles? Y esta saeta no vuelve a herir al reverendo doctor, pues dice como hacían los apóstoles, ¿enviaban los apóstoles? ¿Cómo quiere enviar el doctor ladrones, robadores, matadores y viciosos, abominables tiranos delante? Se entiende como que dice que la gente que venía a conquistar América eran estas personas, ¿cierto? Ladrones, robadores, matadores y viciosos y abominables tiranos, ¿ok? Lo que, para mi parecer, Bartolomé de las Casas no entiende es que era la única gente que quería venir a América, ¿cierto? Porque realmente cuesta abandonar tu familia, ¿cierto? Cuesta dejar todo de lado para aventurarte a un nuevo mundo. Ahora bien, con esto, yo creo que aquí se forma una paradoja, porque por ejemplo, ya, probablemente no todos los militares que venían a conquistar a América, ¿cierto?, tenían estas conductas de ladrones, violadores y usurpadores. No obstante, eso no quiere decir que estos tipos existiesen, ¿cierto? Entonces, como que Bartolomé de las Casas se toma de este grupo de gente que existía, ¿cierto?, y que venía a colonizar esta tierra, ¿cierto?, y los toma como un ejemplo global, de alguna manera, de la violación de los derechos humanos. Entonces, esta es mi pregunta y la que quiero que ustedes me ayuden a resolver. Em, ¿Dónde está la pregunta? Yo la anoté. El proceso de colonización en América. eh, ¿Cuál creen ustedes que era la postura correcta en torno al proceso de colonización de América? ¿La postura de Bartolomé de las Casas o la postura de Juan Ginés de Sepúlveda? ¿Qué hora es? Son las Bueno, 10:48 y la clase empezó a las 10:25 y 25, 35, 45,
55, estamos bien. Magdalena, por favor, respóndame. ¿Por qué yo primero, profe? No sé, me saliste tú primero en la lista, Ah, solamente por eso. ya. Espera. Opine. No sé. ¿Pero entendió un poco de todo lo que dije, algo? No sé si entendí, pero el tema de opinarlo, como que todavía no tengo la opinión lista, por decirlo así. Pero ya. ¿Tú crees que, bueno, escuchaste a Juan Ginés de Sepúlveda, ¿cierto? El tipo prácticamente era bastante duro y bastante reacio con las cosas que decía. No obstante, ¿tú crees que era necesario que Europa llegara y conquistara América? Sí, ¿Crees que era necesario? ¿Por qué? Magda, ¿por qué crees que era necesario? no, no sé, profe. Pero tranqui, si es un debate, da lo mismo, en verdad, o expone tu postura nomás, no le des tanta vuelta al asunto. ¿Tú crees, Cuando lo tenga mejor claro. mira, vamos a una pregunta específica. ¿Tú crees que la leyenda rosa o la leyenda negra es más real en América en la actualidad? ¿Cuál de las dos crees que es más real en la actualidad? ¿La leyenda rosa o la leyenda negra? ¿Te acuerdas cuál era la leyenda rosa? Bueno, la leyenda rosa era que defiende el impulso desarrollador y civilizador que tuvo Europa en América. Y la leyenda negra denuncia los abusos de los españoles en América. ¿Cuál crees tú que es más real? Obviamente las dos son reales, pero ¿cuál crees tú que imperó más en la sociedad? ¿La rosa? La rosa. Ok. Sigamos. Paula, por favor. Bueno, yo estoy a favor de la rosa. Ujú, Y sé que suena bastante duro decirlo por un tema de que la conquista en sí, si se le toma de un lado, del que sería del lado de la negra, se toma de un lado donde hubo discriminación, donde hubo violaciones, donde hubo cosas que hasta el día de hoy siguen estando ahí, que ujú, todavía no se ha acabado esta discriminación, que también se perdió mucho la cultura de lo que eran los pueblos indígenas, que las razas indígenas fueron ya tomando un lugar más bajo en la sociedad por tema de que les quitaron todo lo que era su cultura de alguna forma. exacto. Entonces, de ese lado, lógicamente, está mal si lo vemos del lado de ser humanos, pero yo Ujú, creo que si lo pienso de alguna forma, primero le voy a hablar de la negra. Lo que es de esta forma es que ya en ese momento estuvo mal, la gente era ignorante, la gente no sabía que alguien que estaba atrasado era simplemente una persona normal que no sabía, sino que creían que era un animal, alguien que no entendía, alguien que no podía llegar a comprender más allá. exacto. Era algo que la gente tenía de ignorancia. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Fue que cuando ya va terminando todo esto y cuando ya los pueblos ya indígenas empiezan a mezclar con la gente ya más como civilizada, todo esto cambia y se da cuenta que toda la gente es igual prácticamente como hoy en día, si lo hablamos de alguna forma hay racismo, pero la gente igual, no sé si me explico, la gente todavía puede ir a los colegios donde asiste gente que igual es blanca, la Ujú, gente puede trabajar, etcétera. Aquí el problema es la gente que todavía no se ha dado cuenta que eso ya pasó y que eso era una ignorancia. Y hoy en día eso no es ignorancia, es racismo, porque se sabe que una persona de color es igual que una persona blanca. absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Es válido Entonces, en esa época. lógicamente era, si yo estuviera en esa época con el pensamiento que tengo ahora, todo lo que yo estoy diciendo acá, de que eso yo encuentro que era algo de los derechos humanos que estuvo terrible, eso hubiera sido válido, pero yo no puedo ir a discutir algo que era de gente ignorante que no sabía. Pero si Exacto. hablo de que si yo estaba de acuerdo con la conquista, claro que estaba de acuerdo con la conquista.
para los pueblos que estaban ahí se veía como un saqueo, porque había muchas riquezas y ellos lo primero que hicieron fue ir a aprovecharse de todas esas riquezas, pero gracias a todo lo que ellos hicieron, hoy en día estamos como estamos. Y como le digo, la gente que es racista no fue por esto, la gente que es racista es gente que todavía no comprende que eso era ignorancia, y hoy en día se sabe que una persona es igual a la otra sin importar su color de piel o su descendencia. Absolutamente Pero de yo sí acuerdo, estoy ¿cierto? de acuerdo, porque lógicamente hubieron cosas malas, murió mucha gente, tanto colonos como gente indígena, fue igual súper penca, pero de alguna forma nos sirvió a todos, nos sirve hasta el día de hoy porque hubo educación, a esta gente se le enseñó lenguaje, después cada vez todo eso se va Especializando, haciendo ¿cierto? mejor, se va enseñando a escribir a la gente, se va evolucionando y encuentro que eso estuvo perfecto porque si no se hubiera hecho, también una cosa que igual se rescató harto fue que la mayoría de gente indígena hacía sacrificios hasta practicaban el canibalismo Exacto. y esto se pudo casi eliminar prácticamente y si no hubiera pasado esto, ¿no? Y es lógico que lo Es, iban a ver de otra forma porque imagínese uno está ahí en su casa normal, tranquilo y de repente llega alguien a decirte que no, que tienes que creer en esto ahora y que yo voy a mandar de la nada. Es ujú. lógicamente que lo vamos a encontrar como algo malo, pero si no sabemos que hay algo más allá, que a futuro va a ser mejor, no lo vamos a comprender. Por eso yo encuentro que sí estuvo bien el tema de la conquista y Es también estuvo triste, ¿eh? bien como lo hicieron. Es Como, triste el precio que tuvieron que pagar, ¿cierto? De alguna manera estas culturas que fueron destruidas. Es bastante triste si lo pensamos de esa perspectiva. Pero eso no quiere decir de no, ninguna manera, ¿cierto?, de que no fuera lo necesario para de alguna manera apoyar porque y como le digo, evolucionar la encuentro que ahí se civilización. dividen dos cosas. En ese tiempo sí era correcto, porque la gente no entendía, la gente no sabía, la gente Ujú. no tenía, ya no es como hoy en día, que si sabemos que alguien mira mal a alguien por ser negro, por cualquier cosa que sea distinto a alguien que vemos más como reciente, como una persona blanca, eso es racismo. Pero en ese tiempo, más que racismo, se veía como algo que la gente no entendía y como no lo entendía, era malo. Claro, absolutamente, ¿cierto? Pucha, chicos, me gustaría que este debate siguiera, me gustaría que la clase se pudiera seguir extendiendo, pero tengo que hacer otra clase, y, ahora a las 11. Ya, Benja, puedes activar tu micrófono. Muchas gracias, Paula. Muy bien tu opinión, tu visión del tema. Excelente, absolutamente de acuerdo con todo lo que propones en ese tema. Benja, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, amigo? ¿Yo? Sí, tú. Benja, explícame por qué y cuál es tu postura en torno a las leyendas. ¿Cuál crees que tenía la razón, la leyenda rosa o la leyenda negra? La rosa. ¿Por qué? Corta. ¿Se pegó? ¿Aló? No sé, no ve al profe. No, si estoy acá. No, estaba pegado, estaba esperando que el Benja... Benja, ¿me escuchas? Benja, por favor, para cerrar la clase. Ahí Ahí está el sí, profe. ya. Se va a cortar la luz, profe. Sí, de hecho, me acabo de dar cuenta que había una persona atrás en el poste de mi casa haciendo cosas. Ya. Benja, Benja, amigo, no te vas a escapar de tu crítica, por favor, explícame por qué la leyenda rosa. Aló, Benja, Ah, ya, ¿por qué la leyenda rosa? que la otra era muy, no sé, como que la gente era muy, como que no sabía mucho, Ya, era muy ignorante. en ese aspecto, entonces, al ser ignorante y por cuestiones de tiempo, ¿tú crees que era necesario que este proceso de conquista que se llevara a cabo, ¿cierto? No obstante, Sí. chicos, yo estoy absolutamente de acuerdo con sus posturas. Lo interesante de este tema, igual dentro de todo, es que, por ejemplo,
Bartolomé de las Casas consiguió que de alguna manera ya no siguiera matándose a la gente, ¿cierto? Que este genocidio que estaban provocando los españoles fuera disminuido, lo cual igual es un gran aporte si lo tenemos en consideración. Ahora, ¿qué hubiera pasado si colocamos la cara absolutamente pacífica, ¿cierto? Y digo pacífica en teoría porque esto no pasó, pero ¿qué hubiera pasado si los españoles hubieran dicho, ¿saben qué? Dejen que los indígenas hagan lo que quisieran y como que nosotros no intervinamos en nada de lo que ellos están haciendo? Ese pensamiento, chicos, hubiera sido súper egoísta, muy egoísta. ¿Y por qué hubiera sido egoísta? Porque de alguna manera la gente hubiera seguido con la calidad de vida muy baja acá en América, ¿cierto? Probablemente hubieran muerto por enfermedades a muy temprana edad, ¿cierto? Y de alguna manera la salud no hubiera alcanzado un nivel de civilización o se hubiera demorado mucho en alcanzar un nivel de salud como el que se tenía en Europa. Entonces, ahí se produce esta paradoja, ¿cierto?, de por qué no era bueno de que dejaran de alguna manera a los indígenas actuar sobre su propio territorio, ¿ya? Eso es un argumento súper falaz y realmente sería súper egoísta. Igual si eso no hubiera pasado hasta el día de hoy, la gente indígena, la gente que todavía tenía sus pueblos, seguiría exactamente igual como estaba antes, no tendría ningún cambio. Exacto. Entonces era más que nada, quería Porque agregar no eso. tendría nada más allá que lo guiara y los hiciera aprender nuevas cosas. Ujú. Exacto, chiquilla. Entonces quería más que nada decir eso antes de cerrar la clase, tengo que ir cerrándola. Nos vemos en consejo de curso. Creo que vamos a ver una película en consejo de curso. Por si alguno se anima a querer, si tampoco no los voy a obligar a que se queden a ver la película. Pero eso, ya. Eso, chiquillos. Nos vemos. Como Cuídense. película. Ya, chao, profe, nos vemos en la noche. Nos vemos. Chau, chau.